en ANEF Radio en estos momentos los vamos a entrevistar para que nos cuenten cuál es este acuerdo al que llegaron con el gobierno. Bienvenidos, compañeros, a ANEF Radio. Gracias. Bueno, primero decirles que los dos somos de Antrace. Ah, perfecto. Los dos de Antrace. Muy bien. Claro. En este tema estamos las tres asociaciones nacionales de acuerdo, digamos, para poder, más que hacer cumplir los acuerdos, poder cumplir con lo que dice la ley del nuevo servicio de reinserción social juvenil. Entonces, en ese sentido, hemos llegado hace poquito a yo creo que no un acuerdo, sino que a ratificar un acuerdo que ya teníamos, dado que desde Hacienda, como ya se está haciendo habitual, se ponen a cuestionar todos los acuerdos que llegan los trabajadores con la autoridad. Entonces, no sé si voy... Sí, no, súper bien. Nos gustaría conocer qué se reforzó en esta reunión con el ministro, si hay plazos establecidos para el cumplimiento de más que de este nuevo acuerdo, de reforzar el acuerdo que ya estaba firmado y ya estaba supuestamente listo. Claro. Y dicho sea de paso, fue ratificado entre gallos y medianoche, casi a las 12 de la noche. Casi a las 12 de la noche. Bueno, uno sabe ya, nosotros llevamos años como dirigentes sindicales. Yo llevo, 25 años dirigiendo este gremio. Pamela lleva un poco más. Un poquito más. Un poquito más. No, para no ponerle edad. Claro, un poquito más. Entonces ya estamos bien curtidos con lo que tiene que ver con las negociaciones con el gobierno. Y nosotros sabemos que las negociaciones siempre se hacen incluso bien tarde. Yo creo que la estrategia es pillarnos cansados. Pero bueno, los trabajadores es difícil que nos pillen cansados porque estamos dando la pelea todos los días. Ahora, yo creo que antes de partir directamente con este acuerdo de implementación del acuerdo, así tuvimos que llamarle, porque esto viene de mucho atrás, viene desde el momento que el Parlamento definió que había que hacer un cambio en el Sename, un cambio en los servicios. O sea, yo le estoy hablando desde la época del primer gobierno de Piñera, donde ellos presentaron una transformación supuestamente que era división del Sename. Estamos hablando de 2010 más o menos, por ahí. Sí, desde ese año. Sí. Ellos lo presentaron, fue al Parlamento, y nosotros como trabajadores, en forma unida, que eso yo creo que quiero resaltarlo, independiente de las diferencias que tengamos como gremio, nosotros nos hemos puesto de acuerdo y hemos sido lo bastante claro para ponernos de acuerdo en esta pelea que involucra a todos los trabajadores. En el primer gobierno Piñera nosotros fuimos al Parlamento y logramos parar esta división, porque el gobierno lo único que quería hacer era dividir dos servicios, era mandar protección para un lado y responsabilidad para otro. Entonces, al dividir dos servicios, primero nosotros sabíamos que iba a ser peor de lo que teníamos, porque dividir... Y ya era malo. Ya era malo, era dividir la pobreza. Entonces, fuimos al Parlamento y logramos parar esa transformación. Después, en el gobierno de la presidenta Bachelet, tuvimos conversaciones y tuvimos acuerdos con el Ministerio, tanto de Justicia como el Ministerio de Desarrollo Social, que ya estaba la idea de que Protección se fuera al Ministerio de Desarrollo Social, donde nosotros también planteábamos que antes de la división del servicio había que dar un paso, que era reformar el tema de la infancia y la atención de la infancia. No solamente la mirada de la atención directa, sino que reformar las políticas que el Estado tenía. Y ahí salieron el tema de la defensor de la niñez, de la ley de garantía de derechos, salieron una serie de leyes que nosotros obviamente nos daba mucho más confianza hacer esta división, porque efectivamente un servicio a lo mejor era poco para el trabajo que hacíamos, con dos frentes bien complejos. Uno era proteger los derechos del niño y lo otro era reinsertar a los jóvenes que han tenido problemas con la ley. Trabajamos todo el gobierno de la presidenta Bachelet y logramos que salieran varias de estas instituciones antes de la división del servicio. Y después perdona que te interrumpa, Walter, pero podríamos decir que en el gobierno de Piñera hubo un intento de dividir las cosas para, como tú bien decías, separar la pobreza, y por otra parte, en el gobierno de Michelle Bachelet hubo un avance, ahí hubo un conseguir ciertas cosas que permitieran mejorar un poco el servicio, ¿no? Claro.
porque se tuvo una visión distinta, que el problema de la infancia era mucho más grave que solamente el Sename, porque todos los gobiernos, incluso todas las instituciones, tratan de echarle la culpa al Sename y a los trabajadores del problema que tenemos de infancia, que es mucho más complejo, mucho más efectivamente, más amplio que el tema de los trabajadores. Perdona. Una de las cuestiones importantes en esto fue que se abrió el debate y logramos instalar acá que el tema de la infancia, la niñez y la adolescencia era un tema de Estado y no del gobierno puntual, porque lo que ocurría y solía ocurrir tenía que ver con que cada vez que había un problema, entonces servía como escenario político para distintas campañas, y finalmente todos rasgaban vestidura, pero el punto, el Estado sigue, y hasta la fecha, sigue en deuda con la niñez y la adolescencia, y eso se puso en el debate, y así se logró, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día tener una ley de garantía, que dicho sea de paso que en el transcurso, porque seguramente el Walter iba a hilar, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros logramos discutir y colocar en esta ley la palabra garantizar, cuestión que quedara bien amarrado para que el Estado tuviera la obligación de dar cuenta frente a los problemas de la niñez y la adolescencia, ¿ya? Sin embargo, vino el gobierno 2 de Piñera, se aprobó la ley, pero le sacaron todas las palabras que señalaban garantizar. Por lo tanto, tenemos una ley de garantía que es un paraguas, pero a la medida de lo que Chile puede hacer. Y todos conocemos las deficiencias. Qué extraño que la derecha no haya querido garantizar algo, y lo digo en tono irónico. Ellos nunca quieren garantizar nada. Si la derecha jamás ha pretendido garantizar nada respecto... No, si quieren garantizar las ganancias de las ganancias del Estado, todo eso lo quieren garantizar. Eso, la propiedad privada, la propiedad privada. Claro. Todo lo que... cosas de la población. Claro. Lo vimos incluso con el segundo proyecto de convención. Claro. Vimos que Perdón que diga esta ironía, lo diga en tono tan irónico, pero es que es como para que... El primero y el segundo proyecto de constitución fueron claritos cuál era la idea de cada uno de los sectores. ¿Sabes cuál es el problema, Walter? Y perdona que me detenga un poco en esto. Es que como que la población llega al momento de la campaña y la gente como que se olvida de este tipo de cosas, que demuestran claramente cuál es la intención real de la derecha en Chile, que es privatizar todo, garantizar solamente sus derechos y sus granjerías, olvidarse de alguna manera de la población, jibarizar el Estado. O sea, es un modus operandi que ya yo creo que está implementado en toda Sudamérica y en el mundo. Es parte de su lógica, de su ADN. Yo creo que eso pasa, y ahí tenemos que hacernos la autocrítica a todos los que estamos también trabajando en el tema social, que no estamos siendo efectivos, no solamente para comunicar, sino que efectivos también en el accionar. Hoy día tenemos un gobierno, yo lo digo, voté por este gobierno, la ANEF también hizo campaña por este gobierno. Todos lo hicimos. Entonces, en ese sentido, hoy día a nosotros nos tocan, y lo que le decíamos al subsecretario, es apretar el Estado para que efectivamente se vean las ganancias en los trabajadores, la gente más humilde, se vea que hay un gobierno que le da mucho más garantía y muchas más posibilidades, porque si no, digamos, pavimentando para un próximo gobierno, lo más probable de la derecha, si es que no somos capaces de que la gente entienda que en un gobierno de más corte progresista, popular, se pueden tener ganancias la gente más humilde, porque si no la gente lo que piensa es que, pucha, en cualquier gobierno voy a tener que trabajar, que esa es la frase típica, sí. Con cualquier presidente va a tener que salir a trabajar. Entonces el tema no es que deje de trabajar, sino que ese trabajo también sea más recompensado y más valorado. Entonces, en ese sentido... Con la izquierda avanzamos un paso y con la derecha retrocedemos dos. Claro, es que a veces la izquierda se queda en el avance de un paso, y en esto no se puede dar tregua, aquí hay que seguir avanzando. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos el tema con el gobierno de la presidenta Bachelet, como decía Pamela, la ley de garantía quedó bien escuálida, y llegamos al segundo gobierno Piñera y ocurre un hecho que fue, yo creo, de conmoción pública, y un hecho que se resaltó mucho por algunos sectores, como fue la muerte de Lisette, que es una niña que murió en el CREA Galvarino. Nosotros estuvimos, incluso de los primeros momentos, estuvimos ahí en el CREA Galvarino. Supimos que ahí, obviamente, hubieron ciertos errores, que son errores de todo el mundo, no son errores solamente achacables a los funcionarios que actuaron, a lo mejor no de la mejor manera
para enfrentar esa descompensación de la niña, sino que aquí hubieron errores mucho más anteriores, como por ejemplo, la directora del CREA Galvarino planteó que le había hecho varios oficios a la judicatura para decirle: no podemos seguir haciéndonos cargo de más niños, porque no tenemos las condiciones. La judicatura tomó el oficio, lo archivó y siguió mandando niños al CREA Galvarino. Entonces, con esto lo que quiero graficar, como decía Pamela, que el problema no es del Sename, no es del gobierno de turno, sino que es un gobierno de Estado, donde la judicatura tiene gran responsabilidad en lo que ha pasado en el Sename, donde los parlamentarios que crean las leyes tienen gran responsabilidad incluso para vigilar que esas leyes se cumplan, pero también para poner los recursos para que efectivamente se cumplan las leyes. Entonces, en ese sentido, llegamos al tema del ISET, donde el fiscal Emiford dijo que había que investigar porque habían 1.200 niños muertos en el Sename. Nosotros tenemos todavía ese informe donde dice que esos 1.200 muertos en el Sename eran 34 muertos en protección, que eran centros de responsabilidad del Estado, y eran algo de 20 y tantos jóvenes muertos en responsabilidad penal, no, eran 40 y tantos jóvenes muertos en responsabilidad penal y que tenían que ver con el incendio de Temuco, tenían que ver con el incendio de Puerto Montt, tenían que ver con hechos concretos y hechos que tampoco era responsabilidad de los trabajadores. Entonces ellos querían mostrar que aquí había 1.200 niños que poco menos los matamos los funcionarios del Sename. Nosotros lo dijimos en ese momento, tuvimos la posibilidad de ser entrevistados incluso por Televisión Nacional, y nosotros le dijimos: mira, estamos esperando que el fiscal termine, porque nosotros estamos convencidos de que lo que él dice no es así. Y terminó solamente aplicando sanciones a las 2 personas que participaron en el hecho concreto con Lisset. Todos los demás hechos se diluyeron porque se dieron cuenta que muchos jóvenes que morían en el Sename, como por ejemplo en Casa Nacional, que era un tema lactante, eran los que el Estado los tenían en los hospitales abandonados y los mandaban al Sename a morir. Es así de fuerte, pero lo mandaban al Sename a morir, porque no tenían las condiciones. Era un centro de protección que venía un médico de vez en cuando, pero no tenían las condiciones para dar la atención de esos niños. Todo eso, ¿y por qué les digo todo esto? Porque todo esto de lo que llegamos hoy día viene con todo un recorrido, y ese recorrido va dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo con el Sename y de las responsabilidades que nosotros insistimos, y siempre lo hemos dicho: los funcionarios tenemos parte de responsabilidad porque somos los que estamos ahí, tenemos una parte, pero no la mayor parte. Y aquí los que tienen la mayor parte miran para el lado, se hacen los locos, rasgan vestiduras cuando ocurre algo, pero no son capaces de enfrentar su responsabilidad. Lo que pasó en ese gobierno fue que venía el tiempo de pandemia y venía la transformación, después de haber hecho todas estas leyes, la división del Servicio Nacional de Menores, donde se iba el lado de protección y el lado de responsabilidad penal. Ahí tuvimos varias discusiones. Si ustedes recuerdan, una de las directoras nacionales era la señora Susana Tonda, que era mano derecha de Piñera. Y cuando llegó fue tal que el presidente en su vehículo la fue a dejar al Sename. Esa era una señal potente. Ella venía a cambiar el Sename, a hacer las transformaciones. Las primeras reuniones, tenemos que decirlo, nosotros fuimos bien duros con ella y le planteamos derechamente que nosotros teníamos claro que ella venía a deshacer el Sename y a responsabilizar a los trabajadores. Luego de un tiempo fuimos trabajando y ella también entendió el problema que estaba pasando en el Sename, también hizo su mea culpa en el sentido de que no conocía el tema del Sename, y nosotros también, obviamente, fuimos bien honestos o más que honestos, sino que bien responsables para decirle que efectivamente también teníamos una opinión distinta hoy día, que la veíamos trabajando con nosotros. Y ahí logramos 2 cosas que yo creo que fueron un avance para poder hablar de la división. 2 elementos que daban cierta posibilidad a los funcionarios. Uno era del incentivo al retiro, adelantar los 5 años. Las mujeres el incentivo al retiro lo pueden tomar desde los 60, los hombres de los 65, se adelantó 5 años. Mujeres 55, hombres 60. Entonces, eso ya nos permitía que la gente estuviera un poco más tranquila porque tenía un incentivo al retiro. Pero aparte de eso, para todas aquellas personas que no estaban en esa edad o que no tenían el tiempo para el incentivo al retiro,
se definió por ley una ley de indemnización, donde en esa ley de indemnización, que era muy parecida a la del sector privado, con 11 meses, con todo el sueldo, con los bonos que nos daban trimestrales, todo eso, hacía que el monto no fuera, fuera un monto atractivo para muchos trabajadores que querían irse del sector público. Y en la ley de indemnización, el sector público no la tiene, es un solo empleado del Estado, entonces nosotros también resguardamos ahí qué pasaba con aquellos funcionarios que se indemnizaban en el Sename y que querían ir a otro servicio público, porque el Estado nos podría decir, yo ya te indemnicé, tú no puedes volver a trabajar acá. Contrato. Claro, entonces en esa ley quedó estipulado que el único resguardo que se tenía que tener con los trabajadores era que en 5 años no podían volver a los servicios que salían del Sename, de protección y de responsabilidad penal. 5 años. Pero al otro día se podían ir a cualquier otro servicio público. Eso muchos trabajadores lo tomaron, sobre todo en protección. Vieron la posibilidad de irse a otro servicio público, se llevaban un monto no bien considerable, 30, 40 millones, se iban a otro servicio público, se ponían a trabajar. Ese fue el primer resguardo, y por eso es que lo hago desde ahí, porque de ahí empezamos a negociar todo lo que estamos hoy día negociando y lo que vamos a seguir negociando todavía. En ese contexto se vio ese primer resguardo. Después, para la división del servicio, se vieron resguardos que tenían que ver con que se iba a evaluar la trayectoria y se iba a evaluar competencias, no una evaluación como la que quería hacer poco menos que Zafirio. Ustedes saben que en el Congreso, en la Comisión de Constitución, Zafirio en ese momento logró que los trabajadores que estábamos en responsabilidad penal, él logró que la comisión votara, y la comisión votó que ningún trabajador iba a ser traspasado al nuevo servicio y que todos tenían que concursar. Algo súper complejo, y complejo incluso para nosotros, pero para el servicio mucho más, porque como el otro día de que se transformara el servicio, iban a tener los trabajadores para cubrir un usuario que está ahí, y un usuario que está ahí. Y no reconocer la experiencia de los funcionarios. Exacto. Eso logramos después revertirlo en las otras comisiones, y en la sala la decisión fue aplastante. Entonces, todo eso lo veníamos viendo y negociamos también para la de protección el tema de las evaluaciones. Después de protección, salió protección, obviamente también ahí se negociaban algunas condiciones, como que se iban con su sueldo. Nosotros, por 2 negociaciones que hemos hecho en el Sename, la gente ha subido varios grados, 4, 5 grados, y eso en el sector público es difícil, porque siempre se negocia un par de grados o se negocia bonos, sí. Y nosotros negociábamos en grado. Raúl de la Puente nos acompañó en todas esas movilizaciones, entonces la gente a veces tenía un sueldo mucho mayor que el que estaban dando en el otro servicio. Y también se resguardó que la gente se traspasaba con su sueldo. Eso todo lo hicimos en pandemia. Ustedes saben que la fuerza que tienen los trabajadores es la fuerza que le pueden dar sus propias bases y la movilización social. En pandemia era imposible movilizarnos socialmente. No podíamos ni juntarnos. Claro, no podíamos ni juntarnos, pero logramos esa negociación en pandemia. Yo creo que eso todavía también los trabajadores no han sido capaces de entender, que negociar en pandemia sin fuerza, sin movilización, es súper complejo. Pero logramos esa movilización. Y después pasamos a lo que estamos hoy día, que es la parte de Sename, que se transforma en responsabilidad social juvenil. Y ahí nosotros, con este gobierno, empezamos a negociar esa parte, y ahí llegamos a varios acuerdos. Primer acuerdo, obviamente, el tema tanto el incentivo al retiro, adelantarlo, como la indemnización, está vigente, y lo dejamos así en la ley, que está vigente hasta que termine el Sename. Y con este acuerdo que hizo la NEF de extender 5 años, más posibilidad nos da que la gente se vaya con el incentivo al retiro, sobre todo. Y llegamos a este gobierno y empezamos a negociar ciertas cosas que nos parecían complicadas, que fue en protección. Primero, el tema de la evaluación. Nosotros revertimos la evaluación, porque en protección era 40% la trayectoria y 60% la evaluación por competencia. Entonces, revertimos esa fórmula, porque como era en 60% que cortábamos el paso o no, o el puntaje para pasar al otro servicio, revertimos y pusimos 60% por trayectoria
que tiene que ver con la antigüedad en el servicio, la antigüedad en el cargo, con las capacitaciones, con las evaluaciones, le pusimos a todo un porcentaje y eso daba un 60%, y la competencia era el 40%. Con eso ya habían varios funcionarios que por su antigüedad y porque cumplían todos los requisitos, ya estaban seleccionados para ser traspasados. Entonces, con eso ya lográbamos que hubiera una cantidad de funcionarios, sobre todo los antiguos, que más les cuesta la capacitación, que más les cuesta incluso enfrentar una nueva evaluación. Todo eso se resguardaba por ese lado. También ahí, obviamente, es lo mismo, que la gente que tenía mejor sueldo pasaba al otro servicio y ahí quedaba con su sueldo. También hicimos ahí mismo, y lo conversamos porque no lo tuvimos en el lado de protección, que necesitábamos una instancia para poder discutir aquellos casos que no cumplieran con el puntaje. Y se hizo una comisión revisora, que está compuesta por los 3 presidentes de las asociaciones, más el servicio y el ministerio, y el servicio de responsabilidad penal, el NAME y el ministerio. Ahí tenemos esa comisión que nos permite que mucha gente, incluso nueva, que por trayectoria no tiene el puntaje y no le permite llegar al 60%, lo podamos discutir en esa comisión, y si tiene algunos elementos favorables, como que la persona siempre ha estado bien calificada, como que ha sido puntual, como que no tiene tantas licencias y todo eso, eso permitía que la persona fuera traspasada de igual manera sin cumplir el requisito del puntaje mínimo que se ponía en el acuerdo. Entonces, todo eso fueron acuerdos que permitían asegurar el traspaso de los funcionarios al otro servicio. Después de eso, que ya estábamos asegurados el traspaso, le dijimos, bueno, negociemos condiciones. Pero ojo, aquí no eran solamente condiciones para los trabajadores, sino que condiciones para el trabajo y para los jóvenes que atendemos. Uno de los temas que pusimos en el segundo protocolo de acuerdo, el primer punto, me recuerdo, fue que el servicio estaba diseñado de tal forma que todo lo que nosotros hacíamos en el CENAME, que era los PIC, que le llamábamos la intervención psicológica, los PIC, ellos desaparecían en el nuevo servicio. Entonces nosotros decíamos, ¿y quién se va a hacer cargo del tema de la salud mental? Que es un temazo hoy día, sí, y que el propio presidente lo ha relevado. Y nos decían, no, es que en el proyecto eso lo hace salud. Nosotros decimos salud. El otro día también lo dije, y me disculpo con los compañeros de salud, no le dije que no fueran capaces, sino que ellos no tenían la capacidad de hacerse cargo de los jóvenes nuestros. Sabemos lo que está conflictuado el tema de salud. Entonces, decirle a ellos, háganse cargo de esto, nos va a traer consecuencias a lo que nosotros estamos haciendo y a la intervención de los jóvenes que tenemos. Si no logramos hacer un buen diagnóstico en el tema de salud, es muy difícil hacer la intervención con un joven. Lo conversamos. Y también con respecto, disculpa que te interrumpa, sí. Walter, respecto a la intervención con jóvenes, muchas veces es necesario que esa intervención sea en el mismo lugar donde están, donde viven, donde están insertos, y no necesariamente con estos traslados que muchas veces van a ir insertos en la atención pública, donde ahí se pierde. Sí, mira, súper buen punto, porque fíjate que nosotros tenemos en reinserción social, que hoy día es CENAME, que vamos a hacer reinserción social, tenemos 2 centros de atención. Uno son los centros cerrados, en donde están los jóvenes que están condenados y los que están imputables. Y el otro centro es el semicerrado, que son los chicos que llegan los jóvenes que llegan a dormir y a cumplir su condena. En ambos lugares, el que tú señalas, por ejemplo, es que allí debiéramos de tener gente que atendiera el tema de salud mental. Ellos lo que planteaban, que salud se iba a hacer cargo, es decir, lo que tú señalas, sacar al joven. El problema es que no hay ninguna atención distinta para nosotros, la misma que todo el público vulnerable de nuestro país. Tenemos que ir con el joven, hacer fila, muchas veces no nos atienden, no hay dotación, y si el chico o el joven o la niña tiene algún complejo mayor que tenga que quedar hospitalizada, salud nos dice, nosotros no tenemos dotación para atenderlo. No, y lista de espera. Y si tuvieran la cama, nos dicen no tenemos dotación de personal para atenderlo, así que el CENAME tiene que poner la dotación. Si nosotros sacamos un educador
queda descubierto el puesto del educador en el centro. Entonces, ahí tenemos esas discusiones. Se lo dijimos al Ejecutivo y tenemos otro tema que es... Y este sí está dando vuelta y a lo mejor en la próxima que nos juntemos podemos ir viendo cómo se ha ido desarrollando. Nosotros levantamos como una necesidad imperiosa hoy día en los centros semicerrados, en donde no hay salud, no hay el equipo de enfermera y TENS como lo hay en los CIPSRC, acá no los tenemos. Se les suministra medicamentos que son psicotrópicos a los jóvenes. Allá aparece. A los jóvenes se les medifica, se les entrega, suministra, y no hay una persona capacitada, sino que son los propios educadores los que suministran el medicamento. Y hoy día se lo dijimos al Ejecutivo, ojo, ahí necesitamos tener una dotación. Y ellos que nos dicen que están en un convenio, cuestión que estamos mirando, un convenio con Salud, porque supuestamente Salud va a ir a entregar estos medicamentos. Yo no lo veo. Si hoy día ni los CEFAM, ni los centros de salud, menos los hospitales tienen esa posibilidad. Pero ese es un tema que tenemos ahí no resuelto y que tienen que dar información para saber cómo se va a resolver. No, y una solución concreta para destrabar. Exacto. Sabemos que los jóvenes, niñas y adolescentes que están en esta situación tienen mucho consumo problemático de droga, de alcohol, y todo un cuento también psicológico que acarrean desde sus familias. Entonces, deben tener una atención integral. Claro. Pamela Ramírez y Walter Arancibia, nosotros les agradecemos que hayan venido a contar esta historia tan compleja del Exename, y sabemos que hay muchos temas que van a quedar pendientes. El problema es que en radio y en televisión los minutos son oro, y de alguna forma queremos agradecerle que hayan presentado esta situación, esta cronología de los hechos tan traumática que ha estado en la palestra en todos los medios de comunicación, y la población absolutamente sensibilizada. El problema es que el Estado no se ha hecho cargo de esta situación y tiene que hacerlo de manera integral, entendiendo que lo más importante en cualquier país desarrollado del mundo son sus niños y sus adolescentes, y queremos que esto sea realidad. Entonces vamos a estar mirando de alguna manera estos acuerdos y esta implementación de estos acuerdos que señalaba Walter inicialmente, pero tenemos la mala noticia que tenemos que despedirlos porque ya estamos en los momentos finales de nuestro programa, y les agradecemos. Probablemente vamos a tener que generar otro programa y poder volver a invitarlo para poder participar en ANEF Radio y poder contar la historia ya un poco más completa y ojalá más feliz, tanto en cuanto a los funcionarios como también en la adolescencia y la niñez. Así es que lo despedimos de este programa en esta ocasión. Les agradecemos su disponibilidad para poder venir a ANEF Radio, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, porque sabes que nos falta explicar qué es lo que... Pero nuestro editor nos dice que ya está el programa en términos. Sí, lo que sí podemos señalar que del acuerdo logramos exitosamente un muy buen acuerdo, en donde de los 7 puntos solo se nos cayó uno, que es el pago de retroactivo a la zona norte, y ese lo vamos a seguir peleando con la ANEF por el lado de tribunales. Así que esa noticia sí hay que entregarla. Claro. Perfecto, y estaremos diligentes y mirando qué pasó con eso. Sí, efectivamente el acuerdo no lo pudimos abordar, pero nosotros queremos obviamente resaltar lo que habíamos hecho y cómo llegamos a esta implementación del acuerdo que teníamos ya firmado. Lo que sí queremos dejar claro es que el acuerdo está cumpliéndose, no como lo queríamos nosotros, pero se está cumpliendo, y que tenemos otros acuerdos hoy día que van a seguir avanzando, y eso sí, nosotros creemos que es un logro de los y las trabajadoras del Sename de reinserción social, que estuvieron 3 meses en movilización. Perfecto, hay que seguir atentos a eso y seguir luchando para conseguir todo lo que sea necesario para una mejor atención de todos los niños vulnerables y los adolescentes que están ahí en esa institución que ha sido tan vapuleada. Y yo sé que mejorando las condiciones de los funcionarios va a mejorar por correspondencia, obviamente, la atención de los niños y las niñas adolescentes de este país. Así que muchas gracias por tenerlos a ustedes, y los vamos a invitar a una próxima oportunidad a que vengan a contar cómo se ha ido desarrollando la implementación de estos acuerdos que han estado establecidos, pero que queremos que se hagan realidad. Así que muchas gracias por tenerlos con nosotros, y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Y ahí venimos a contar la fase 2 de lo que tenemos como acuerdo. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Luego.
Tenemos en Coquimbo tenemos el tercer día de gobernador suplente, DC.